Vamos a empezar con Josué, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El tema de hoy se llama: todo estará bien. Esta parte de la Biblia es muy interesante. Sí, el libro de Josué, donde Josué le pide a Dios que detenga la luna y el sol. ¿Sí? Obviamente, si yo les preguntara si esto fuera posible, ¿qué me responderían? Dios sí puede. ¿Sí? Ahora viene una pregunta muy interesante. Esto ya lo habíamos platicado hace muchos domingos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se mueve? ¿El sol o la tierra? La tierra. Exactamente. Entonces la pregunta sería: ¿qué se detuvo? La tierra. La tierra. Y yo les pregunto a ustedes: ¿a cuántos kilómetros por hora gira la tierra? Porque la tierra sí se mueve. 320. No, 320. Yo no sé cuántos kilómetros, pero debe ser eso, ¿no? Cuando les diga se van a sorprender, y lo pueden googlear si quieren para la veracidad de lo que voy a decir. No tengo el dato exacto, pero sé que son 1600 kilómetros por hora. Me faltan ahí las decimales. Por la gravedad. Por la gravedad no lo sentimos. La Tierra gira y se mueve en el sistema solar a 1600 kilómetros por hora, lo que significa que se detuvo la Tierra. Y se detuvo.
Y está comprobado por la NASA y ustedes lo pueden investigar en internet, ¿sí? Pero aquí hay una parte muy interesante de Esperanza de Vida. Era un reinado grande con el que se tenía que enfrentar con el pueblo de Israel. Sí, y Dios, voy a regresarme a la parte donde dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Dice, porque yo los he entregado en tu mano. Eran 5 reinos, 5 pueblos unidos contra 2, el pueblo de Israel y el pueblo de Gabaón. 5 pueblos, 5 reinos. Y Dios le dice, no tengas temor, yo ya los entregué, ¿sí? Y hay otra parte muy bonita que me gusta y dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí? ¿Tú crees que si Dios pudo detener la tierra, la rotación de la tierra, no pueda atender tu oración? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Sí, entonces, mi frase en esta mañana es, todo estará bien. ¿Y de dónde saqué esta frase? La saqué de un sueño, ¿sí? En un momento de aflicción la semana pasada, un momento de dificultad personal, y me dormí un tanto ansioso, un tanto preocupado, ¿sí? Pero yo duermo como bebé y me quedé tendido en la cama, babeando mi almohada, porque yo sí babeo. Y durante el sueño, yo soñé con mi papá, pero bueno, ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Y mi papá me abrazaba y me decía, todo va a estar bien. Ahora la pregunta es, ¿mi papá me dijo eso? No. Sin embargo, Dios habla en sueños, ¿sí? Y Dios usa ciertas imágenes que nos permiten transmitir esta paz y este mensaje para que podamos entender lo que el Señor quiere revelar, ¿sí? Entonces, en este caso, no era literal mi papá, pero era la figura de mi papá, Dios usando la figura de mi padre para decirme, todo estará bien, ¿sí? Y efectivamente, Iglesia Esperanza de Vida, como testimonio vivo yo puedo decir, todo estuvo bien, ¿sí? Atendí el mensaje del Señor y me quedé tranquilo. Obviamente, es lo que yo les digo, la importancia de atender, ¿no? Un sueño también es importante, porque me desperté a las 3 de la mañana, ¿sí? A las 3 de la mañana con ese sueño y me fui a orar, me fui a platicar con Dios y le dije, Dios, yo sé que tú tienes todo bajo control, ¿sí? Y Dios tiene todo bajo control, esperanza de vida, pero es importante que tú puedas descansar en los brazos de Dios. Es importante que tú aprendas a soltar. Sí. Y el día de ayer yo tuve un tiempo de convivencia con la familia de mi papá, ¿sí? Y realmente me sorprendí de ese tiempo. Todos ellos son muy católicos, son católicos de hueso colorado, ¿sí? Ya andaban un poquito pasados de copas, ¿sí? Pero se prestó la oportunidad en el que mi hermano mayor, ¿sí? Christopher, empezara a hablar de mí y empezar a hablar de mi templanza, empezar a hablar, pues, de lo que yo hacía dentro de la iglesia, ¿no? Sepa por qué, pero lo hizo. Y eso le llamó la atención a mis tías, le llamó la atención a mis primos, ¿sí? Y ya eran las 12 de la noche, yo dije, ya me voy, porque yo tengo mañana que despertarme temprano, ustedes se la continúan hasta qué hora, ¿no? Y ya cuando me estoy despidiendo de todos, me aborda mi tía, me aborda mi primo, y me terminé saliendo de esa fiesta hasta la 1:30 de la mañana, ¿no? No, ellos, yo no. Y mira, no vienes y cuando vienes, ¿cómo hablas? Y a donde quiero llegar es, Dios siempre tiene todo bajo control. Yo semanas antes yo decía, Señor, ¿cómo podré llegar a la familia de mi papá? Porque ellos son muy católicos, ¿no? Ellos no se prestan a escuchar, ¿sí? Y el día de ayer todo lo acomodó para que yo pudiera dar un mensaje, ¿sí? Y decirles
el cómo yo había abrazado al Señor, el cómo yo había conocido al Señor, el por qué yo soy como soy, ¿no? Y me decían, es que, porque compartí esta parte, ¿no? Es que yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, a leer la Biblia. Me dice uno de mis primos, es que, ¿cómo es posible que tú tengas ese tiempo? Dice, ¿cómo es posible que tú te dispongas en tu corazón a despertarte a esa hora? Dice, dice, yo me tengo que levantar temprano a atender a mi hija, ¿no? Que es un bebé, a cambiar el pañal, a darle su biberón. Dice, pero el que tú me digas que me tengo que levantar a las 5 de la mañana a buscar a un Dios, dice, no lo puedo comprender. Dije, efectivamente, no toda la gente lo va a comprender, pero ya que lo conoces, ya que lo abrazas, ya que lo sientes, ya que lo escuchas, ya que lo experimentas, es algo que no puedes soltar, ¿sí? Y realmente se dio la oportunidad y es ahí donde yo digo, el Señor es fiel en los tiempos, ¿sí? Y así como ello, esperanza de vida, el Señor es fiel en tus tiempos. Pero las cosas muchas veces no suceden cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Pero a pesar de que Dios haga las cosas a su tiempo, nosotros tenemos que esperar pacientemente. Y la espera con paciencia tiene que ver con fe. Si hablábamos del el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad y fe. Es el fruto del Espíritu. Y, y no es por engrandecerme, pero me di cuenta de la importancia del testimonio. Porque a través de lo que porque yo no dije nada de mí, todo lo que mi hermano decía, como que acá, ¿no? Es que yo admiro mucho a mi hermano y quién sabe qué tanto, bien templado, le pueden decir, no contesta, porque pues, él trabajó aquí conmigo y él se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces muchos primos y muchas, bueno, dos de mis tías me decían, es que, ¿cómo es posible que seas tan templado? Y si a mí me dicen y yo contesto, yo les miento, yo les contesto, yo les recuerdo y yo no sé cómo lo haces, ¿no? Y yo les decía, es que es algo que Dios te da, ¿no? Es algo que viene por default, porque cuando yo no busco de Dios, cuando yo no conozco de Dios, yo soy desesperado, tengo un mal carácter, ¿sí? Soy impaciente, pero cuando yo estoy cerca de Dios, el Señor me templa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos de que el Señor lo haga? ¿Sí? Y no porque yo sea perfecto, tengo mis imperfecciones, pero he dejado que el Señor gobierne mi vida. ¿Sí? Tengo mis fallas, como todos ustedes. Sin embargo, el que yo pueda abrazar al Señor, el que yo pueda descansar en el Señor, ahí me da paz. Y esa es la paz que yo deseo que tú experimentes. Eso es lo que a mí me gustaría que tú puedas vivir, el que seas un cristiano no perfecto, pero que confía en el Señor, que espera en el Señor. Como estábamos cantando con Diana en la alabanza, ¿sí? En la adoración, todo estará bien, porque yo sé que tú tienes el control. Y no que solamente lo digamos de palabras, sino que realmente nuestra alma descanse, porque sabemos que Dios tiene el control. Y el saber que Dios tiene el control, eso se llama fe. ¿Sí? Dice Isaías 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, no temas, no temas. Ya habíamos hablado del temor y hablábamos que el temor es una cuestión mental. El diablo trabaja mucho con nuestros pensamientos. No podemos permitir que el diablo trabaje en nuestros pensamientos. Esos pensamientos que te dicen, ¿qué? ¿Dónde está tu Dios? Esos pensamientos que te dicen, ¿qué? ¿Acaso todo está bien? Tú dices, la palabra de Dios, tu Biblia te dice que todo estará bien, pero ¿está todo bien? Y entonces el diablo te empieza a poner la semilla, el diablo te empieza a engañar, el diablo te empieza a envolver como una serpiente, ¿sí? Y termina aniquilándote. Pero tú tienes que salir de esa trampa. Si tú ves que la serpiente te está empezando a envolver,
¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dejarte? No, tú tienes que tratar de quitártela. Tienes que huir. Porque si no, la víbora se va enrollando y al final termina asfixiando a su presa. Y nosotros tenemos que salir huyendo, tenemos que despojarnos de ese tipo de pensamientos. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la importancia de tener el cuidado de nuestros pensamientos, así como tanto para el pecado, así como tanto para cuando el diablo nos habla y nos quiere confundir. Porque si nosotros no tenemos ese control, no tenemos ese dominio propio, es muy fácil que el diablo nos pueda engañar. Porque Dios tiene promesas en su palabra. ¿Cuántas promesas hemos dicho que tiene la Biblia? Más de 3.300 promesas. Y la pregunta es, ¿cuántas promesas conoces? ¿Las están contando con los dedos? Para prestarles los míos. Debemos de conocer las promesas del Señor. Y tú debes de abrazar la promesa. Y tú debes de aferrarte a la promesa. Y debes de esperar a que la promesa se cumpla. No podemos tirar la toalla. Si platicaba yo en algún momento con mi esposa, ¿sí? Y mi familia, yo les decía, muchas veces estamos a punto de llegar a nuestra meta. Muchas veces estamos a punto de alcanzar la promesa. Y ya cuando estamos a punto de llegar, tiramos la toalla. Porque sentimos que ya no pudimos más. Porque sentimos que nuestras fuerzas se acabaron. Porque sentimos que ya lo dimos todo. Pero yo te pregunto a ti, ¿has visto los Juegos Olímpicos en la televisión? ¿Sí? Si tú estuvieras, en el caso de los de atletismo, porque a mí me gusta el atletismo, ver las carreras de atletismo, si tú cuando estás viendo la carrera de atletismo, ¿tú te imaginas que llega con la misma energía que como empezó la carrera? Y cuando son carreras de alto rendimiento, en los que empiezan despacio, pero al final, en la última vuelta, le dan con todo, ¿tú crees que ellos van muy felices, muy tranquilos? ¿Y tú crees que el que va hasta atrás y ve que el que va hasta adelante ya casi llega, ¿tú crees que él va tranquilo? Yo creo que la adrenalina está con todo. Yo creo que muchos quisieran tirar la toalla, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un corredor de atletismo y nosotros? Que el corredor de atletismo sí sabe ya cuando está cerca a la meta. Tú y yo no sabemos. Tú y yo no somos Dios para saber si ya estábamos cerca de la meta y teníamos que esforzarnos un poco más y teníamos que correr más rápido en la última vuelta. Pero nosotros, como no vemos, parece que nosotros hacemos todo lo contrario. Empezamos con toda la energía y en la última vuelta decimos, no, ya, di lo que tenía que dar, me esforcé como que me tenía que esforzar, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Esperanza de vida, nosotros hemos hablado y hemos dicho que somos cristianos de convicción. Y esta carrera la vamos a terminar todos viendo la promesa del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero no nos cansemos de correr la buena batalla. Esta carrera no hay que dejarla. Porque esperanza de vida, todo estará bien. Todo estará bien, es una promesa. Es una promesa que tú tienes que abrazar y que tú tienes que decir, Señor, yo creo que todo estará bien. Yo creo que tú cumplirás tu promesa, yo creo que tú manifestarás tu palabra no solamente en mi vida, sino también en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi descendencia, en mis finanzas, en mis proyectos. Me decía mi tía, ella tiene como, yo creo, 65 años, me decía, es que yo no sé qué hice mal. Dice, me gustaría que mis hijos fueran como ustedes. Dice, yo rezo. Dice, pero no veo respuesta. Y le digo, ¿y tú qué sientes en tu corazón cuando rezas? Me dice, yo siento que Dios no me escucha. Le digo, tía, le digo, tú tienes una Biblia. Le digo, ¿y tu Biblia? Dice, le digo, no enseña que tenemos que rezar. Le digo, Dios quiere que platiquemos con Él. Y ya tengo una cita con ella para ir a la Ciudad de México, platicar con ella. Y se prestó todo. Pero esperanza de vida.
Religiones, muchas. Y el catolicismo es una iglesia fuerte todavía en el mundo. Pero las personas están vacías, no tienen la presencia de Dios. Porque ella me lo dijo. Dice, tantos años en el catolicismo, dice, y me siento sin la presencia de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que aún en estos tiempos, dentro de las iglesias cristianas, hay muchas personas que no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Y tú y yo no podemos ser parte de ese porcentaje. Tú y yo tenemos que ser del porcentaje que está en el cristianismo, que siente la presencia de Dios, que tiene la presencia de Dios en sus vidas y que espera en la promesa que se manifieste en su vida y en su familia. Amén. Sí, amén. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Me gustó cómo me lo acomodó mi diseñador de la aplicación de PowerPoint, porque me lo separó de esta forma, ¿sí? La primera parte es, fíate de Jehová de todo corazón. En pocas palabras es, confía en el Señor totalmente. Si tú confías en el Señor totalmente y no te apoyas en tu pensamiento y no te apoyas en tu propia prudencia, como aquí lo dice, y si lo reconoces en todos sus caminos, en todos tus caminos, dice, Él enderezará. Él enderezará. Él te redireccionará. Él te mostrará el camino que debes de tomar, pero debe de haber una disposición en tu corazón, esperanza de vida. ¿Cuál es la disposición que tenemos que tener nosotros? Confiar. Confiar y encomendar al Señor nuestra vida, nuestro camino, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros emprendimientos, todo lo que hagamos. Pudiera parecer que este tema ya lo hemos visto, pero esperanza de vida, si es necesario predicarlo domingo tras domingo hasta que lo grabemos en nuestro corazón, para que aprendamos a confiar en el Señor, para que nuestra fe crezca, para que podamos descansar en la presencia del Señor, para que nuestros ojos estén puestos totalmente en el cielo y no en la tierra, lo vamos a tener que hacer domingo tras domingo. Porque la iglesia es para que tú y yo podamos ser como carboncitos y ayudarnos a encendernos más. La iglesia es para que tú te des cuenta que no eres el único que tiene problemas. La iglesia es para que nos exhortemos unos a otros. La iglesia es para también enseñarnos a alimentarnos, porque no todos sabemos cómo alimentarnos espiritualmente. En la iglesia se te enseña cómo orar, en la iglesia se te enseña cómo escudriñar la palabra de Dios y tú en tu casa lo tienes que poner en práctica para que puedas ver resultados en tu vida y en tu familia. ¿Sí, amén? Amén. Salmos 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cómo estamos en este proceso, esperanza de vida? Se los voy a dejar así completito, espero que lo alcancen a ver. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Él concederá las peticiones de tu corazón. Todos tenemos peticiones, ¿verdad? Bien. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Ya lo encomendaste? Sí, los que quedaron calladitos todavía no, pero tienen tarea. Y confía en Él. Es decir, ten fe. Y Él lo hará. Él lo hará. ¿Alguien puede recordar cuántos años tuvieron que pasar desde la promesa en que Dios le hizo a Abraham hasta que le concedió a su hijo Isaac? ¿Alguien recuerda?
Ah, caray, no, 20 y tantos años, no, es mucho. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 7. Ah, no, 7. Cálmate, Peña. ¿Qué es? 25 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo creo que fueron 10. 5. Fueron, si no me equivoco, 25 años. 25 años. ¿Qué tanto estás dispuesto a esperar para alcanzar la promesa? Señor, es que yo no duro tanto como Abraham. Pero dice que llega una lluvia temprana y una lluvia tardía. ¿Temprana para quién? ¿Para qué espera? Para el que espera. ¿Será? No, tardía para el que espero. A ver, Una lluvia temprana. dice una lluvia temprana y tardía. A ver, échenle coco. La temprana es para el paciente y la tardía para el impaciente. Todos quisiéramos la lluvia temprana, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La lluvia temprana es para el Señor porque la lluvia temprana llega en el momento indicado que el Señor sabe cuándo tiene que llegar. Y pudiera parecer que es tardía para el hombre, pero no es tardía porque el Señor sabe el momento en el que tiene que llegar. Esperanza de vida. Hoy quiero hablar contigo y decirte, tienes que trabajar con tu fe. Tenemos como congregación que trabajar con nuestra fe. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que descansar en los brazos del Todopoderoso. Tenemos que tener siempre nuestra mirada puesta en Él. Esperanza de vida, nuestros ojos son engañosos, son traicioneros. No podemos permitir que nos dejemos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos. Tenemos que movernos por convicción. Cada paso que tú des en el cristianismo tiene que ser con esta diligencia de lo que hablábamos con Abraham el domingo pasado. La diligencia es la persistencia que te permite alcanzar un objetivo y un propósito que ya tienes en mente. Me preguntaba mi tío, oye, ¿y tú oras porque te gusta o porque lo necesitas? ¿Tú te levantas a las 5 de la mañana porque te gusta o porque lo necesitas? Y yo le dije, por las dos cosas, porque me gusta, pero ¿a quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana, pero me gusta y lo necesito. Necesitamos de la presencia de Dios. ¿Quién necesita comer? ¿Quién quiere unos taquitos de arrachera ahorita a la hora de la salida? ¿Y no les gusta? Pero si no alcanza para los tacos de arrachera y solamente hay arroz y frijoles, los necesitas para alimentarte. Ambas cosas son buenas, pero hay una necesidad y hay un gusto. Yo le dije, al principio lo hice por necesidad, porque yo necesitaba de Dios cuando mis papás se separaron. Esa necesidad me llevó a conocer a Dios. Esa necesidad me llevó a abrazar al Señor y que yo pudiera experimentar lo que era el abrazo de Dios. Y de ahí me llevó a un gusto. Y ese gusto es el que me hace permanecer en mi fe. Y así es como muchos cristianos llegan a la iglesia. Llegan por necesidad. Y cuando conocen a Dios y saben lo que es el amor de Dios, ya se convierte en un gusto venir a la casa del Señor. Así es como funciona. ¿Sí? Ahora, es importante, esperanza de vida, que tú puedas permanecer. Permanecer. Yo te pregunto a ti, ¿Moisés permaneció?
Aun cuando el Señor le dijo, tú no vas a entrar. Si a ti te dicen, tú no vas a entrar, ¿qué haces? Pues me van a recibir en otro lado. Ahí luego. Ahí te ves. Y nos vamos. Por eso es que el Señor no vino aquí a México. ¿Por qué? Porque a ti te dicen, no entras, te sientes, te ofendes y te vas. Y a Moisés le dijeron, tú no entras, y Moisés permaneció. Era obediente. ¿Sí? Sí, yo conocí a una señora que su mamá siempre pidió por ella, por sus hijos. Y cuando su mamá era cristiana, nadie de sus hijos se convirtió. Ok. Y cuando muere, después empezaron a llegar. Entonces ella me presumía que, aunque su mamá no lo vio, toda la familia se convirtió, las hijas de la señora, los nietos y hasta bisnietos. Claro. Y si no hubiera sido por mi mamá, que estuvo orando, y cuando vivía la tirábamos ya loca. Cuando ella muere, todos nos convertimos. Exactamente. Y en este caso no le tocó ver, pero sus oraciones fueron contestadas. Y cuando ella esté en el cielo y vea a sus hijos entrar, dirá, valió la pena cada día que yo oré por ellos. ¿Sí? Debemos de ser diligentes, esperanza de vida. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito, léanlo conmigo, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. ¿Cómo tenemos que ser esperanza de vida? Como árbol plantado junto a las aguas. Ahí es interesante porque dice, como árbol plantado contra las aguas. No dice el Señor que Él que corre con nosotros su agua viva. Sí. Después dice al corriente, y echará sus raíces. Eso quiere decir como la parábola del pescador. Debemos de tener raíz en las palabras del Señor. Y raíces profundas. Profundas, para que cuando venga lo que venga, dice que nada nos atigana y lo transformamos. A lo que dice Pablo, Pablo dice que nada se separa del amor. Exactamente. Y hay algo muy interesante, esperanza de vida, y es que los árboles grandes, los que ya son viejos, ¿cómo son sus raíces? Fuertes. Profundas, gordas. Y yo les pregunto, ¿esos árboles necesitan ser regados? No. ¿Por qué? Porque se alimentan del agua de la tierra. Buscan esa agua, raíces. Como los cactus. Como los cactus, que no necesitan ser regados. Sí. Y esperanza de vida, tú y yo tenemos que tener raíces profundas. Porque ¿quién es el que nos sustenta? ¿El hombre? No. Es Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y es ahí donde, si nosotros pudiéramos desmenuzar todos los versículos de la palabra del Señor, si pudiéramos hacer comparativas, si pudiéramos hacer estas relaciones, nos pudiéramos dar cuenta que Dios es muy bueno cuando tú te acercas a Él. Pero si no te acercas, si no confías, si tomas tus decisiones en tu propia prudencia, no podemos llegar después con el Señor y decirle, por tu culpa, la mujer que me diste, los hijos que me diste. No, no podemos llegar a ese grado con Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. ¿Cómo vas? ¿Lo pudiste soltar? ¿Pudiste soltar el problema? ¿O sigues cargando con la ansiedad? Ahora viene la parte, creo que ya es la siguiente, viene la parte más importante. Cristian, tú me estás diciendo
que confíe en el Señor. Tú me estás diciendo que eche mi ansiedad sobre Él. ¿Cómo? Si viene. Estoy tan perdido. ¿Trajeron su Biblia? Sí. Porque no se los puse aquí. Vamos a buscar, alguien que me ayude a buscar Hebreos 13:6. ¿Quién dice yo? Yo. Amor. Isaías 26:3, Alexis. Segunda de Corintios 4, Fernando. Santiago 4, Ana. Salmos 9, Ruth. Mateo 2, Pili. Y Diana, Hebreos 6, 13 al 15. ¿Alguien tiene duda de su versículo? ¿No? Es una serie de pasos que creo es importante que nosotros podamos seguir para soltar. Primer paso, respira. Qué espiritual, ¿verdad? Pero si supieras que este tiempo de respiración, este tiempo en el que tienes que soltar, es tan importante. ¿Sí? Yo les decía que científicamente está comprobado que el sistema límbico es muy instantáneo y la mayoría de las personas reaccionan con el sistema límbico cuando deberíamos de reaccionar con la cabeza, el lóbulo frontal. Sí, y era lo que nos enseñaban, ¿verdad? Y yo lo aprendí, lo relacioné con la Biblia en la vida espiritual y dije, tienen toda la razón. Sí, tenemos que reaccionar con el lóbulo frontal, con la cabeza en frío. ¿Sí? Entonces, Hebreos 13:6, ¿qué dice? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es una promesa. ¿Y por qué te estoy relacionando este versículo con esta parte de la respiración? Bueno, en el momento de la respiración, yo debo de tener una claridad en mi mente. Debo darme un tiempo. Mira, lo recomendable es unos minutos, pero si tú en esos minutos no aclaras tu mente, necesitas tomarte el tiempo necesario. ¿Cuántas veces, esperanza de vida, cuántas veces hemos tomado una decisión imprudente por reaccionar por impulso? ¿Cuántas veces? Muchas. Y yo me agrego a esa lista, ¿sí? Y principalmente cuando yo manejaba, ¿sí? Me hacían algo, o te pegas en el claxon, o te le cierras, le contestas, le dices. ¿Solo soy yo el único? No. Sí, sí. Pero he aprendido a respirar, ¿sí? He aprendido a respirar y decir, ese podría ser mi hermano, esa mujer podría ser mi esposa, esa podría ser una persona nueva que se congregue en la iglesia y el día de mañana va a venir y va a decir, tú eres el que me trató y me dijo, ¿no? Y entonces me calmo y digo, soy del Señor. Amén. ¿Sí? Tú lo mismo, tienes que aprender a respirar. Amarra tus manos con cinta masking al volante para que no puedas tener la oportunidad de moverlo al claxon. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Inténtenlo. A mí también me funciona ir escuchando alabanzas y escuchando una predicación mientras yo manejo. ¿Sí? Por lo regular, no sé por qué explotaba yo cuando manejaba solo. Cuando iba con mi esposa, iba un poco más prudente porque decía, pues cargo con la criatura y pues como quiera uno, pero las criaturas, ¿qué culpa tienen? ¿Verdad? Entonces, cuando iba solo, así iba, pero ya prefiero ir escuchando alabanzas, ¿no? E ir escuchando una predicación para calmar mi alma. La gente sigue haciendo tonterías mientras manejan, pero eso no significa que nosotros tengamos que reaccionar de una manera incorrecta, ¿sí? Dice, airáis, pero no pequéis, ¿sí? Enójate todo lo que quieras. Enójate, pero no maldigas,
no contestes, no respondas para que no peques. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso solamente fue un ejemplo en el manejo, pero sucede lo mismo con nuestros hijos, sucede lo mismo en el trabajo, sucede lo mismo en nuestro matrimonio. Hay que aprender a respirar y si es necesario quedarse callado y parecer loco, desquiciado, hazlo. Ahí estaría ser humilde. Humilde. No, creo que no. No, la humildad creo que va enfocada a otra parte. Sí. Tienes que ser... La templanza. Yo creo que va más con la templanza. Sí, va más con la templanza. ¿Sí? Punto número 2, Isaías 26. ¿A quién se lo dejé? Yo. Alex. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vuélvelo a repetir, por favor. Tú guardarás en completa paz aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, el segundo punto es, deja de pensar en el problema. No sirve de nada. Si tú quieres darte tu tiempo de respiración, está bien, pero no estés respirando y, maldito desgraciado me la vas a pagar, maldito desgraciado que se te atropelló. No, o sea, tienes que soltarlo, suéltalo. Porque lo único que vas a hacer es oxigenar el deseo que tú tienes o el pensamiento que tienes. Y lo único que vas a hacer es acrecentar el problema. Tenemos que soltar el problema de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Me sucedió algo muy, muy chistoso porque en el mes de noviembre operaron a mi esposa, ¿sí? Y yo estaba muy tranquilo, estaba muy confiado. Ella entró en un momento en crisis. Me decía, no, es que qué pasa si tengo esto, quién sabe qué tanto, ¿no? Para no entrar en lujo de detalle. Y le dije, no, tú tranquila, tú confía. Y yo muy tranquilo, la verdad, ¿sí? Pero el día de la cirugía me entró un nerviosismo, entré en una crisis, ¿sí? Y entonces empecé a orar. Y mientras yo oraba, me llegaban pensamientos del decir, ¿y qué pasa si queda en la plancha? ¿A quién le vas a marcar primero, a tu suegro o a tu suegra? Yo decía, no, pues a mi suegro, porque mi suegro se va a calmar un poquito más, ya le va a dar la noticia a la suegra y a la suegra la va a calmar. Pero si yo le digo a la suegra va a entrar en crisis y no le va a saber decir al suegro y entonces va a ser un caos. ¿No? Y entonces mi mente empezó a revolucionarse. Yo le decía, Señor, te estoy orando, quita este pensamiento. Y parecía que el Señor me estaba echando el pensamiento y le decía, no, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Obviamente no era el Señor. Y entonces llegó un momento en el que dije, basta, ya no voy a orar. Háganla así. Dije, basta, ya no voy a orar. Dije, mi fe está en el Señor y oré lo que ya tuve que orar y voy a dejar todo en las manos del Señor. Qué espiritual, ¿verdad? ¿Y qué creen que me puse a hacer? Me puse a ver una película de Rambo. Sí, ahí en la sala de, bueno, no era la sala, en el cuartito del hospital. Prendí la televisión y puse a ver Rambo. Y qué espiritual el pastor, ¿verdad? Mientras su esposa la están operando, el pastor viendo ahí Rambo. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces queremos espiritualizar todo cuando lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar. Oraste lo que tenías que orar, esperanza de vida. Hay una parte de la Biblia donde dice orar sin cesar. ¿El orar sin cesar significa estar arrodillado y con las manos levantadas en todo tiempo? No. A mí me pasó igual, cuando mi mamá lo operaron. Antes de que la operaran, yo declaraba, mi mamá no morirá, ella vivirá. Y así estuve. Y ya cuando la metieron al seguro que no sabíamos en qué momento la operaban, que no nos decían, yo decía, ay, mis piernas, tengo mucho trabajo, si se muere hoy, no voy a estar en el velatorio, y mañana tengo más trabajo, no voy a poder estar en el entierro. Y entonces yo dije, ay, pero ¿por qué estoy pensando así? Ya la estaba matando. Ya la estaba matando. Yo oré otra cosa, y entonces porque estoy pensando lo contrario a lo que yo oré. Y entonces ya cuando yo empecé, yo ya había quedado, porque mi hermana se pone más nerviosa, y mi hermana dijo, cuando la operen, ¿quién la cuida el sábado? ¿Quién la cuida el domingo? ¿Quién la cuida el lunes? Y así estuvo, ¿no?
Entonces yo dije, yo puedo domingo. Y entonces todavía estaba pensando lo del velorio y todo eso. Dije, no. Yo el domingo que yo vaya, que para mí se me hace algo ilógico, ¿no? Lo que yo oraba. Ese domingo que yo vaya, ni voy a estar todo el día porque me la van a dar de alta. Y ella va a estar bien. Y sí, llegué y me la dieron de alta a la 1. Yo te dije, no, pero ¿cómo te la dieron de alta? Y viva, ¿no? Te la dieron de alta viva. Sí, iba y bien, pero yo, fue lo que yo dije. O sea, dije, no, yo el domingo que a mí me toca, hasta me la van a dar de alta, que también yo va a estar. Yo me sorprendí que me la dieran de alta. Sí. Sí, y Dios es bueno, pero tenemos que poner un límite a nuestros pensamientos, esperanza de vida, porque aún dentro de la oración, yo no sé si a alguien le ha pasado esta parte, estás orando y de repente te llegan pensamientos, tú dices, bueno, Sí. el diablo no respeta, ¿no? Porque uno está platicando con el Señor y el diablo, ahí mete su cucharota, ¿sí? Entonces, muchas veces es mejor hacer un cierre y cambia la dinámica. Cambia la dinámica, el cerrar ese ciclo y confiar, el decir, Señor, creo lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Eso es muy importante, esperanza de vida. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Respira. Y cuando digo respira, es literal, respira, ¿eh? No estoy diciendo nada más de date un tiempo, no es literal, respira. La oxigenación del cerebro es muy importante. Cuando tú tomas agua, ¿qué estás haciendo? Agua simple, no coca. ¿Qué estás haciendo cuando tomas agua? Oxigenando. Porque el agua, ¿qué es? Según la fórmula química o el elemento, es H2O. Si es hidrógeno con oxígeno. Cuando tú tomas agua, estás oxigenando el cerebro. ¿Sí? Cuando tú respiras, estás oxigenando tu cerebro. ¿Tiene mucho de espiritual? No. ¿Pero ayuda? Ayuda. ¿Sí? Porque Dios es perfecto en todo lo que hizo. Nosotros somos una creación perfecta del Señor. Funcionas perfecto. Bueno, más o menos estás ahí medio ya chacaloso, pero funcionas. ¿Sí? Todavía funcionas el cuerpo es tan perfecto que Dios no se equivocó. El por qué existe el oxígeno, el por qué existe el agua, el por qué tenemos cabello, el por qué tenemos vellos en nuestra nariz, por qué tenemos pestañas, por qué tenemos cejas. Al Señor no se le escapó nada. Somos una creación perfecta. La respiración es literal respirar. ¿Sí? Cuando te dicen respira por la nariz y reténlo y exhala por la boca y hazlo 5, 6, 7 veces, te sientes diferente. Te sientes diferente. Si alguien te está agrediendo, ¿qué tienes que hacer? Quédate callado. Quédate callado, no discutas. Porque dice la palabra del Señor, es más necio el que discute con los necios. Está feo ese versículo, ¿verdad? Porque a los mexicanos no nos gusta quedarnos callados. Pero dice, es más necio el que discute con los necios. No, pero yo tengo la razón, yo tengo todo el fundamento, yo le puedo decir y le puedo mostrar que se está equivocando. Y yo te pregunto, ¿lo vas a hacer cambiar de parecer? Por eso es que dice Salomón, es más necio discutir con un necio que no te va a hacer caso, que no va a entender razones. ¿Sí? Entonces, no te desgastes. ¿Sí? Y en algún momento, ¿sí? Si en este caso hay una riña, hay algún problema con un familiar, con un amigo, con algún ser, quédate callado, piensa tus palabras y en algún momento te podrás acercar a esa persona y hablar con claridad en mente y templanza de corazón. ¿Sí? Y vas a hacer las cosas correctas. Segundo punto, dijimos que era dejar pensar en el problema. El tercero, acércate al trono de la gracia, segunda de Corintios 4, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? Fer. Dice, si estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Otra vez, Fer. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí lo escucharon? Sí.
Y pudiera parecer que es todo lo contrario, ¿verdad? Nos sentimos derribados y nos sentimos destruidos. Pero eso no lo enseña la palabra del Señor. Esperanza de vida. Jamás, jamás, jamás. Si tú no te apartas del Señor, jamás vas a ser destruido. Pero tienes que ser persistente. Sí, a mí me encanta el ejemplo de las dos casas con cimientos diferentes, la que está cimentada sobre la arena y la que está cimentada sobre la roca. Y me gusta porque dice, ambas casas pasaron por tempestad. Ambas casas. Dice, sin embargo, la que permaneció de pie fue la que estaba cimentada sobre la roca. Esperanza de vida, aunque estés con Dios, vas a pasar por tempestad. No hay promesa en la Biblia que diga que no vas a pasar por tempestad. La Biblia lo repite en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, confía. ¿O acaso la Biblia te está diciendo, si te acercas al Señor, todo será para, bueno, sí dice que todo será para bien, pero no vendrá problema para ti, ¿no? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y tú serás intocable, no te llegará la enfermedad, no te llegará la escasez, no te llegará el problema matrimonial, tus hijos siempre estarán en el camino del Señor. ¿Eso dice la Biblia? Hay promesas, efectivamente hay promesas de salvación, promesas de sanidad, pero sin embargo hemos hablado que no todas las promesas son para todos nosotros. Porque muchas veces quisiéramos que la sanidad llegara para todos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿se manifiesta la sanidad en todos? No, se manifiesta la sanidad en donde Dios quiere manifestarla. Pero ¿sabes qué? No eres Dios para saber si te va a llegar la sanidad o si no te va a llegar la sanidad. Tu fe debe de estar en, sé que me puede llegar la sanidad, pero también tengo fe en que el Señor tiene el control de mi vida y en que Él no se equivoca. Eso es fe, esperanza de vida. No es la fe de, no, me va a llegar la sanidad y me va a llegar la sanidad y me va a llegar la sanidad y el Señor me la va a mandar. No, la fe es, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Eso es fe, esperanza de vida. Lo que pasa es que lamentablemente en el cristianismo nos han enseñado a reclamar, ¿cómo le dicen? A decretar que esa promesa se tiene que cumplir porque el Señor ya la puso. Pero escúchame, si a Dios no se le da la regalada gana, y perdóname que sea tan fuerte lo que estoy diciendo, pero si a Dios no se le da la regalada gana, no lo va a hacer. Aunque ayunes 40 días, aunque sacrifiques a tu único hijo, aunque hagas lo que hagas, el Señor, si dice no, es no. Sin embargo, como tú no eres Dios para saber lo que hay en el corazón del Señor, tú debes de clamar, debes de pedir conforme a su voluntad. Debes de doblar tus rodillas en muchas ocasiones y el Señor hará todo conforme a su propósito para tu bienestar. Esa es tu confianza y esa es mi confianza, en que el Señor todo lo acomodará a su voluntad para un bienestar tuyo que quizá tú no comprendes en este momento. Yo le decía a Dios hace como 5 años que participé para una motocicleta regalada, ¿sí? La motocicleta era mía, literal era mía, porque yo jugué limpio. Y los organizadores me dijeron, no, no te preocupes, se va a censar, se va a revisar, porque yo reporté al otro que estaba haciendo cosas indebidas. Y me dice, no te preocupes. ¿Y yo qué hice? No preocuparme. ¿Y me gané la motocicleta? No me la gané. ¿Me enojé? Sí me enojé. ¿Deseé que se cayera el chavo en su motocicleta? La verdad, sí. ¿No? ¿Se cayó? Sepa, ¿no? Porque reaccioné en mi carnalidad. Pero ¿sabes qué? El Señor tenía un propósito. El Señor tenía un propósito.
Hay una historia que ya se las he contado, Esperanza de Vida, pero te la quiero volver a recordar. No es bíblica, no es bíblica. Está el maestro con su discípulo y van a un pueblito y entonces ven una cabañita, una casa muy, muy pobre. Y entonces ven que hay una vaca y se acercan a la familia. Oigan, pues, ¿de qué viven? No, pues vivimos de la vaca. Únicamente vivimos de la leche que da la vaca. Vendemos la leche, o hacemos trueque con la leche y nos dan fruta, nos dan verdura y es de lo que vivimos, ¿no? Se alejan, se despiden de la familia y entonces el maestro le dice al discípulo, espera. Y esperaron a que se metiera la familia a su casa. Dice, ven, acércate, vamos a matar a la vaca. Y el discípulo, no, ¿cómo te atreves a matar la vaca? Es su único sustento, es lo único que tienen. Y el maestro le dice, espérate. Van, se acercan y matan a la vaca. Y regresan años después. Y cuando regresa años después el maestro con el discípulo, el maestro le pregunta al discípulo, ¿dónde está la casa? Y el discípulo le dice, no sé, es que no la encuentro. El maestro ya sabía cuál era la casa. Y le dice, es esta la casa. Y el discípulo le dice, ¿cómo? O sea, de pasar a ser una casa humilde, ya es una casa con mejor apariencia. Y le dice el maestro al discípulo, acércate a la familia y pregúntales qué fue lo que pasó. Y entonces el discípulo cuando se acerca a la familia, les preguntan, oigan, ¿qué pasó con su vaca? Y entonces de los miembros de la familia le dicen, es que nos mataron a la vaca. Dice, entramos en crisis y no sabíamos qué íbamos a hacer porque era nuestro único sustento. Dice, entonces lo que hicimos fue empezar a sembrar, empezar a producir verduras, empezar a producir frutas, sí, empezarlas a distribuir, empezarlas a vender. Dice, y nos empezó a ir mejor. Y le dice el maestro al discípulo, esa es la razón por la que maté a la vaca. Dice, porque ellos tenían que salir de su confort. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces el Señor tiene que sacarte del confort. Tiene que matarte la vaca. Entonces, si pierdes el empleo, ¿qué crees? Te mataron la vaca. Yeah. Si tus hijos se alejaron del Señor, te están matando la vaca. Si tus finanzas se están reduciendo, te están matando la vaca. Si hay problemas en tu matrimonio, te están matando la vaca. Si tu cuerpo está más cansado, te están matando la vaca. Porque el Señor no se equivoca. ¿Tú qué crees que piensa la mamá águila cuando avienta sus polluelos? Es el tiempo de volar. Y la verdad es que no, ni siquiera puedo pensar qué piensa el águila. Y la verdad es que ni siquiera me dan ganas de investigar si hay un porcentaje de águilas que mueren. No quiero ir a investigar, pero yo quiero pensar que sí debe de haber un pequeño porcentaje. Pero sí estoy seguro de que la mayoría permanece vivo porque abre sus alas. Porque por algo tú puedes ir en la autopista en Jutepec y ves águilas volando. Sí, yo conozco una persona que ya es cristiana de casi 20 años y se acaba de enfermar de diabetes, pero ella como va 2 litros diarios de Coca-Cola. Seguramente Dios la castigó. Y ahora dice, se castigó solita. Y ahora dice, Dios me castigó y está como enojada de que no la sana y así. Entonces yo me puse a pensar en ella y dije, bueno, ¿qué pasaría si la sanara? ¿Otra vez tomaría los 2 litros de coca? Entonces a veces yo pensé en eso, bueno, por que la sana se llama más ahora a matar. Sí. Fíjate que hay algo muy, muy interesante, Andy, y es que muchas veces, número uno, Dios permite cosas, porque efectivamente sabemos que Dios no la está castigando. No. Es una consecuencia por no cuidar su cuerpo, ¿no? Pero la pregunta esa sería buena, ¿no? ¿Por qué Dios no la sanaría?
Y si Dios dice no, es porque Dios conoce. Si Dios dice sí, es porque sabe. Sí, pero al final nosotros no somos quien para saberlo. ¿Por qué ella dice que la Coca-Cola no? Bah, No manches. bah. Dice que fue otra cosa. Dile que necesita La Red acercarse. Cola, ¿no? No fue la Coca-Cola, fue la Red Cola. Que fue todos los corajes. Hasta cosas millas. No, y también eso es bíblico, ¿no? O sea, el soltar, porque, o sea, realmente hay tantas cosas, iglesia, que tú y yo nos ponemos encima, ¿no? La preocupación, el estrés, que si mis hijos, que si las finanzas, que si la renta, todo ese tipo de cosas las vas cargando. Y entonces cuando tu cuerpo ya no aguanta, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo lo va a soltar de alguna forma y eso no es bíblico, pero sí es comprobado científicamente en el que si tú cargas con ciertas emociones que son negativas, lo único que vas a hacer es arruinar tu sistema nervioso en el cual se va a ver reflejado en alguna parte de tu cuerpo, o sea, en la salud. No podemos llegar con el Señor y decir, Señor, la enfermedad que tú me diste, porque el Señor va a decir, yo te dije que reposaras y descansaras en mí, que yo te pongo pastos delicados donde tú podrás reposar. Pero si no confiamos en las cosas más sencillas, si nosotros no aprendemos a confiar, ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo terminamos? Y obviamente no todas las enfermedades tienen que ver con eso. Si hay enfermedades que vienen por otras cosas, pero hay muchas enfermedades que sí nos las hacemos nosotros y que nosotros somos responsables de ellas, así como la diabetes, así como mucho cáncer, no que sí llega a ser por cuestiones generacionales, pero también muchas es por malas decisiones que hemos tomado. Sí. Por agarrar muchas cargas. Porque Claro. tengo una prima que se preocupa por sus hijas, pero también se preocupa por los primos y por los sobrinos y dice que ya no duerme. Le dice, aprende a confiar en Dios, Claro. solamente ora y déjalo en tus manos. Sí. Ya suelta esas cargas, luego hasta por la vecina y que por... No, y todo el tiempo se siente mal porque tiene muchas preocupaciones. ¿Y qué soluciona? Nada. Nada. ¿Tú qué solucionas con tu estrés? Nada. No solucionamos nada, esperanza de vida. Te la pasas pensando, porque sí pasa, ya tengo que pagar, ya tengo que hacer. Pero ya como lo pensaste, seguramente ya cuando vayas al baño, vas a solucionarlo. Los que entendieron la metáfora, está bien. Los que no, investíguenla. Y el preocuparnos no solucionamos nada. Nada. Por eso dice, pongan sus cargas, ¿en dónde? ¿En tus hombros? ¿En dónde? En el Señor. ¿Cuál leíste tú, Fer? Yo segunda de Corintios 4:8. Santiago 4, 3 y 4. Sí, me toca. Porque necesitan para gastar en vuestro derecho. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, pedís en vuestros deleites. Josué, ¿no fue claro con su petición? De lo que leímos en Josué 10. ¿No fue claro Josué con decirle, Señor, detén el sol en tal lado, detén la luna en tal lado? Y el Señor lo hizo. Dice, por la oración de un hombre. Por la oración de un hombre. Obviamente, no era la intención de Josué el decir, no, que miren cómo se detuvo el sol y cómo se detuvo la luna a causa de mi oración, porque yo soy bien chido. ¿Esa era la intención de Josué? No. ¿Cuál era la intención de Josué? ¿Para qué quería que se detuviera el sol y la luna? Para ganar la batalla. Y yo te voy a dejar de tarea que leas todo Josué 10, porque es interesante ver cómo los otros 5 reyes van y se esconden. Es sádico ese capítulo, sádico. Hasta para hacerlo una película. ¿Sí? Y dice que Josué va, los saca, les pone sus pies sobre sus cuellos, les corta la cabeza. Y tú dices, ah, caray, ¿por qué no podemos hacer eso en estos tiempos? Porque no es bueno. Hay que ser claro con lo que pedimos. Salmos 9:10.
¿Quién lo tiene? Ahí está. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Yo creo que todos conocen a sus hijos, ¿verdad? Y tú sabes qué tipo de favores les puedes pedir y tú sabes qué tipo de favores no les puedes pedir. Porque sabes, número uno, lo que son capaces de hacer, lo que no son capaces de hacer y lo que sabes que no harán porque no les da la regalada gana. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces el nombre de Dios, como lo dice Salmos, tú sabes lo que Dios puede hacer. Conocemos, debemos, mejor dicho, conocer la capacidad de Dios. Si tú conoces la capacidad de Dios, a lo mejor no la has experimentado, pero conoces la capacidad de Dios, sabrás que para Dios no hay imposible. Y es por ello esperanza de vida que tenemos que confiar en Dios. Siguiente, Mateo 2:13 al 15. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en ellos a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé al niño. Se le aparece el ángel a José y le dice, tienes que salir. ¿Se quedó José orando? ¿Esperó a que el Señor hiciera algo con Herodes? ¿Qué es lo que hizo José? Obedeció, recibió una instrucción, se fue y se movió. ¿Sí? El siguiente punto es, haz lo que está en tus manos siempre y cuando lo hayas consultado con el Señor. Por eso te estoy poniendo ahí entre paréntesis, consúltalo con el Señor. Porque ya lo leímos en el Salmo pasado, donde dice, no te dejes llevar por tu propia prudencia. Consulta al Todopoderoso, esperanza de vida, por más financiero, por más material, por más familiar que parezca, consúltalo al Señor. ¿Y cómo el Señor me va a responder? Lo consulto y cómo me va a responder el Señor. A ver. Yo creo que ahí depende de cada individuo, ¿no? Porque creo yo que así como a mí me habla Dios, no te habla de la misma manera porque sabemos que somos, bueno, obviamente somos diferentes personas y Dios habla de diferente manera conforme al carácter de cada individuo. Claro. Pero bueno, hay unas formas en las que Dios habla. Que alguien me diga una. Ruth, sueños, ahí está la primera, sueños. Palabra de Dios. Visiones. A través de otra persona, de un siervo. ¿Qué otras? ¿Qué se te ocurre? A veces es audible. Es audible. Claro. ¿Sí? Oye, ¿cómo es audible? ¿Literal voy a escuchar la voz de Dios? Pero a veces si lo buscas, ¿no? Si le preguntas. Por eso es que aquí yo les estoy poniendo consulta a Dios. No es de que estés en el antro acá y el Señor te va a decir, háblale a esa pecadora para que se convierta, ¿no? Échale airecito, ¿no? No. O sea, hay que consultar a Dios, ¿sí? Es un tiempo personal en el que tú vas con el consejero y le dices, Señor, tengo este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quizá no te va a responder al momento, quizá al día siguiente alguien más te va a hablar, alguien más te va a dar un consejo en una predicación, en una alabanza, en la palabra del Señor, en algún sueño el Señor te lo va a confirmar. Son diferentes formas en las que Dios te habla. Ahora, cuando Dios te habla audiblemente, es cuando escuchas en tu conciencia esa voz que te dice, haz esto. Si esa vocecita nunca la habías escuchado, si ese pensamiento no había llegado a tu mente anteriormente y de repente llega y te deja muy marcado y eso que tienes que hacer, o esa voz que te dice lo que tienes que hacer, ¿te da paz? Es la voz de Dios. Si esa vocecita no te deja paz, te deja intranquilo, te deja la incertidumbre,
hay que corroborar que sea la voz de Dios o que no vaya a ser la voz del diablo. ¿Y por qué digo que hay que corroborar que no sea la voz de Dios? Porque muchas veces Dios da instrucción que no nos gustan y no se las podemos asignar a Satanás. Si no puedes decir, no, vete Satanás de aquí, ¿no? Porque si Dios te dice, siembra en la hermana 2,000 pesos y te deja inquieto y dices, apártate Satanás, ¿no? Porque si el Señor lo puso en tu corazón, lo tienes que hacer. Mi hermana decía, cada que voy a la iglesia me dice Dios que siempre, entonces ya no me iba dinero. Para que no tenga nada que dar. Ay, no. Llévalo, pare de sufrir. Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Muy bien. Es el pacto abrámico. Y realmente era lo que hablamos, ¿no? De Abraham. Espero. Yo les voy a pedir, por favor, que lean en su casa como tarea la historia de Abraham. Sí, está en el libro de Génesis. Y la parte más bonita es cuando Dios hace el pacto con Abraham. Hay una promesa, pero Dios hace un pacto. Yo lo he dicho, se los vuelvo a repetir, e investíganlo en la Biblia, ¿no? Porque dice que cuando Dios hace el pacto con Abraham, yo ya les he dicho que anteriormente en el Antiguo Testamento se partían los animales, ¿sí? Literal a la mitad, y los que pactaban en aquellos tiempos tenían que pasar en medio de los animales. Pero en este caso, el pacto era solamente de Dios con Abraham. No había pacto de Abraham hacia Dios. Y entonces dice que pasó un fuego en medio de los animales. Y se cumplió la promesa. El pacto que Dios hizo, lo cumplió sobre la vida de Abraham en su tiempo. En su tiempo. Oye, pero Abraham pecó con esta Agar. Y sin embargo, escúchame, porque a pesar de que Abraham se dejó llevar por lo que Sara le dijo, que se metiera con la esclava para que ahí se cumpliera la promesa, sin embargo, Dios no desampara a Ismael, a pesar de que es hijo de la carne. Sin embargo, todo desciende ¿de quién? De Isaac. Pero a pesar de que toda la promesa desciende de Isaac, Dios no desampara a Ismael ni a Agar. Sí, no sé si están entendiendo a dónde yo voy, pero tú y yo tenemos que confiar. Tenemos que esperar. Quisiéramos que las cosas sucedan ya, ¿verdad? Quisiéramos ver ya a nuestros hijos al 100, quisiéramos ver ya nuestras finanzas al 100, quisiéramos ya estar sanos, quisiéramos estar en plenitud. Pero todo llega a su tiempo. Si te mataron la vaca, no vuelvas a comprar otra vaca, porque el Señor te la va a volver a matar. Pero va a ser una vaca más gorda y más bonita y más joven. No. Si te matan la vaca, busca al Creador, busca al Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque Dios siempre nos va a sacar de nuestra comodidad. Yo te pregunto, ¿qué necesidad tenía Moisés de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto cuando Moisés lo tenía todo? ¿Qué era Moisés dentro con el faraón? Pues era el hijo. O sea, esperanza de vida. Literal, ¿qué necesidad tenía un hijo de rey faraón tener que rebelarse a su padre adoptivo para sacar a un pueblo que te iba a reclamar y que te iba a decir que porque no tenían carne, que porque no padecían dentro de su esclavitud? ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad tenía Abraham de tener que sacrificar a su hijo si ya lo tenía? ¿Tú sabes qué compromiso tuvo que tener Abraham para tener la disposición de entregar en sacrificio a Isaac? Cuando pudo haber dicho a Abraham: Señor, ahí está Ismael, el hijo de la esclava. ¿Qué necesidad tenía Noé de romperse el lomo de construir un arca? Ahorita tú te lo puedes imaginar y te lo puedes imaginar bien fácil con toda la maquinaria que existe. Pero dime si en esos tiempos era sencillo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad el Todopoderoso tener que entregar a su único hijo en una cruz y verlo padecer por ti y por mí? Muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad. Muchas veces no queremos dar la milla extra. Queremos todo fácil e instantáneo. Y eso no es bíblico. Nada bíblico, esperanza de vida. Y último paso, si es necesario, vuélvelo a repetir. Te los voy a leer así. Primer paso, respira. Deja de pensar en el problema. Acércate al trono de la gracia. Sé claro con lo que pides. Confía en Dios. Aquí me faltó un punto que yo a lo mejor yo lo podría agregar en este momento. Y es: después de confía en Dios, deja de pensar en el problema. Obviamente, consulta al Señor y haz el siguiente paso, que es: haz lo que está en tus manos y luego espera el tiempo de Dios. Son 8 pasos tan sencillos que llegan a ser imposibles para nosotros porque no queremos soltar. Inténtalo, confía y ponlo en práctica. Porque esperanza de vida, lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir: todo estará bien. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Solo espera a que el Señor responda en su tiempo. Porque todo estará bien. Tus hijos estarán bien. Tus esposos estarán bien. Tus finanzas estarán bien. Todo estará bien. Lo único que tienes que hacer es esperar y confiar. Amén. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Pedimos un milagro, donde el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.
me da seguridad, tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros. Cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.